Hola, buenos días. Soy la maestra Lupita. Te doy la bienvenida. En esta sesión vamos a trabajar las características de los cuentos. Para ello, te invito a que vayas por tu cuaderno de notas y tu lapicera para que podamos iniciar. Vamos a recordar algún cuento que te hayan platicado o tu cuento favorito, un cuento de misterio. Quiero que recuerdes cómo te sientes cuando te cuentan o lees un cuento de misterio o de terror. ¿Recuerdas el tema de la historia, los personajes, el inicio, el desarrollo, el final y el escenario de estos cuentos? Quiero que por favor vayas por tu cuaderno de notas porque vamos a escribir las siguientes preguntas. ¿Cómo es que está estructurado un cuento? ¿Qué entiendes por narración? ¿Qué es una descripción? ¿Puedes recordar alguna historia o cuento de terror? ¿De qué trata? ¿Por qué crees que trata de ese tema? Muy bien, pues te voy a leer un cuento que se llama La tinta roja. Para ello, te pido que por favor cierres los ojos y vayas imaginando la escenografía, los personajes y la historia. ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Va? La tinta roja. Mariano y Roberto olvidaron sus cuadernos en la escuela. Debían entregar una tarea que contribuiría a su calificación del mes. Cuando se vieron por la tarde para hacer la tarea, se percataron de que no tenían los cuadernos. Anochecía. Su memoria no daba para más que recordar de qué trataba la dichosa tarea. Mariano había pedido permiso para dormir en casa de Roberto, para hacer la tarea juntos, pero era imposible. Sin las notas de clase, todo era en vano. Ni el permiso, ni las cartulinas compradas por la tarde, ni el deseo de sacar una buena calificación. Por las tardes, Roberto suele estar solo en su casa. Su madre trabaja todo el día y llega muy tarde, casi de noche. Esa tarde no fue la excepción. Roberto y Mariano estaban solos en el pequeño departamento. Como su mamá tardaría en llegar, Roberto propuso ir a la escuela y sacar los cuadernos del salón para poder hacer la tarea. Cuando le contó el plan a Mariano, este se opuso, argumentando que era de noche, que la escuela estaba cerrada, que no sabía en qué parte del salón habían quedado los cuadernos. Tal vez, dijo, se los llevó otro niño. Y además, ¿por dónde iban a entrar? Don Chuy vivía muy lejos. Y luego, sí, entonces, la calle estaba muy oscura. Había llovido mucho y se habían formado grandes charcos. La barda de la escuela no era muy alta. Ya la habían saltado otras veces, cuando la pelota de fútbol con la que jugaban salía volando hacia la calle. No sería difícil brincarla de afuera hacia adentro si la habían saltado tantas veces de adentro hacia afuera. Claro, no era lo mismo, porque lo hacían con la ayuda de 6 amigos. Ahora solo eran 2. Además, Mariano estaba muy flaco y no tenía fuerzas, pero ya estaban ahí. La escuela frente a ellos, en penumbra, parecía extraña. Se oían ruidos del viento
y el clima invernal calentaba los huesos. Se fueron por la parte de atrás, por donde están los botes de basura. De repente, se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es?, preguntó Roberto con voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo para calmar los nervios que ya se le estaban poniendo de punta. Trató de hacerse el valiente y volteó un tambo para trepar por él. Anda, Mariano, no creas que yo voy a hacer todo. Al fin y al cabo, la tarea es de los dos. Mariano estaba lívido. Los chillidos continuaban y a él no le importaba que fueran de una rata. Igual sentía miedo. Cerró los ojos y le tendió la mano a Roberto. Jálame, a ver si puedo subirme. No te pongas duro, el que me va a jalar eres tú. Me vas a tirar, zopenco. El silencio era mayor aún que la oscuridad, pero se oían voces. No pueden ser de nadie. En la noche no hay nadie en la escuela. Son voces de niños. Pero los niños están en su casa, haciendo la tarea. Vámonos, Roberto. Tengo mucho miedo. No seas miedoso. Ya estamos adentro. Dame tu mano y vamos hacia el salón. Poco a poco recorrieron los pasillos y llegaron a su salón. Busca en tu pupitre. No lo encuentro. Están todos amontonados acá atrás y no sé cuál es el mío. Hay muchos ruidos. Me quiero salir de aquí. De repente, una tenue luz iluminó el ambiente y se oyeron pasos, llaves y palabras. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!, dijeron las voces, y alguien tomó a Roberto por la espalda. Otro amagó a Mariano, tapándole la boca. ¡Silencio! ¡Agáchense! Una filosa navaja se acercaba al cuello de Roberto. Mariano se dio cuenta. Con los ojos desorbitados, miraba que la navaja se movía sola, pues no se veía que alguien la empuñara. Estaban inmovilizados y la navaja se movía amenazante en el cuello de Roberto. ¡Al ladrón!, se volvieron a escuchar las voces. Roberto trató de calmarse. ¿Cómo puede haber voces si no hay nadie? Quiso voltear. Algo lo detenía. Entonces sintió una cálida sensación que recorrían sus pantalones. Mi madre, ¿cómo voy a explicar lo que pasó? No llores, Mariano, no va a pasar nada. Cállate, me pones peor. No puedo moverme. Alguien me está deteniendo, pero no veo a nadie, solo lo siento. Cállate, por favor, gimió Roberto, quien también estaba a punto de soltar el llanto. Vámonos, suplicó Mariano. Ya no me importa reprobar. Alguien me agarra los pies y no puedo moverme. Eran las 7:30 de la mañana cuando don Chuy llegó a abrir la escuela para iniciar la nueva jornada escolar. Entró al salón de sexto B para revisar que todo estuviera en su lugar para la llegada de los niños. Pero todo el piso del salón estaba lleno de tinta roja y en el pizarrón había rasguños, como si un gato lo hubiera arañado. Las bancas de Roberto y Mariano estaban en su lugar ya colocadas, como siempre, hasta el frente, pues eran los niños más inquietos del grupo. Don Chuy se preguntó cómo habían llegado hasta ahí si él las había dejado en la parte de atrás para poder lavar el piso. En el pupitre de
Roberto, había una navaja de la que resbalaban unas gotas de tinta roja, pero no había nadie. Los dos niños salieron de su casa medio adormilados, con la boca seca y el corazón encogido. La madre de Roberto no se había dado cuenta de su ausencia nocturna y los apresuraba para ir a la escuela. Ellos se miraban sin decir nada. ¿Qué pasaría aquí anoche?, dijo extrañado don Chuy. Caminó lentamente hacia las bancas. La tinta roja señalaba hacia los cuadernos de Mariano y Roberto, con un terrible mensaje que decía: no hicieron la tarea, tienen 0. Y don Chuy, estupefacto, recordó lo que había pasado en la escuela hacía muchos años. Elizabeth Rojas Samperio. Muy bien, ahora abre los ojos y vamos a conversar sobre nuestra historia que se llama La tinta roja. Quiero que recuerdes lo que acabamos de escuchar, cómo es que comienza nuestro cuento. ¿Qué pasa después? ¿En qué termina nuestra historia? ¿De qué trata la historia que presenta el cuento? ¿Cuánto tiempo pasa entre el inicio del cuento y el final? ¿A qué época se refiere? ¿Cuáles son los escenarios donde suceden los hechos de nuestra historia? Muy bien, pues ahora, con ayuda de estas preguntas y de lo que acabamos de leer y de escuchar, quiero que por favor resolvamos este cuadro con los elementos de un cuento y la descripción de lo que sucede en este cuento. ¿Cómo es que inicia nuestro cuento? Recuerda, en el salón de clases se quedan las libretas de Mariano y Roberto y no pueden hacer la tarea. ¿Cuáles son los personajes de nuestra historia? Mariano, Roberto, don Chuy y la mamá. ¿Cuáles son las características de nuestros personajes? Mariano es flaco y débil y Roberto es aventurero y fuerte. ¿En qué escenarios se desarrolla nuestra historia? En la escuela, en el departamento. ¿Cuándo sucede nuestra historia? Al caer la tarde. Al caer la tarde y anochecer. ¿Cuál es la situación general del conflicto? Que la escuela está
cerrada. ¿Cuál es el desenlace? Don Chuy llega al salón y descubre que algo pasó anoche. Situación que determina el desenlace. Don Chuy recuerda que hace años sucedió algo similar. ¿Cuál es el tiempo verbal en el que sucede nuestra historia? Pasado. Ambiente en el que sucede nuestra historia. El ambiente es en la ciudad. Roberto está solo porque su mamá trabaja la mayoría del tiempo. ¿Cuál es el contexto en el que sucede nuestro cuento? De misterio, terror, suspenso. ¿Cuáles son las situaciones tensas que ocurren en nuestra historia? Toman por los pies a Roberto y a Mariano. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, felicidades. Ahora, fíjate bien, acabamos de analizar estos elementos que constituyen la parte de un cuento. Ahora es tu turno. Te invito a que escribas una historia de terror. Para ello, te pido que recuerdes el inicio, el desarrollo y el final, que son las partes que conforman nuestra historia. También los personajes y su escenografía. Para ello, debes de escribirlo y de leerlo en repetidas ocasiones para verificar que la conjugación de los verbos sea la correcta y que las partes de nuestra historia concuerden. También para que no vayamos a tener algún error ortográfico y que si en este caso lo hay, lo podamos corregir. Te invito a que cuando hayas terminado de redactar tu historia, organices una tarde de lectura con tu familia, les leas tu historia mientras los demás comen palomitas y pasen una tarde muy agradable en familia. Eso es todo por el día de hoy. Recuerda que en Puebla los maestros somos pilares de la educación. Por la cultura de México, gracias.